Saludamos a toda la audiencia que nos escucha en Bogotá, en Colombia y en el mundo a través de las diferentes plataformas digitales. Nos encuentran en la fanpage como El Corazón de tu Ciudad, también en YouTube con el mismo nombre. En Twitter estamos como @S de tu ciudad y a través de www.elcorazondetuciudad.com. Hoy con un tema muy interesante en el marco del COVID-19, con un grupo de profesionales y expertos en un tema que nos concierne a todos y es la salud mental en el marco de esta emergencia sanitaria. Por eso hemos invitado a profesionales en la salud. Está con nosotros el doctor Alberto Abadía Duarte, psicólogo referente de la política de salud mental y de la política de prevención del consumo de sustancias psicóticas. También está con nosotros Liliana Torres Zapata, ella es trabajadora social. Tatiana Cuervo, también con el mismo rol profesional, trabajadora social, y todos hacen parte de la red Centro Oriente. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Vamos a hablar de temas concernientes, aspecto relevante que también es de interés para toda la ciudadanía. Saludo al doctor Abadía, doctor Alberto Abadía Duarte, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Está también Liliana Torres, a quien le doy la bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio y la invitación. Muchas gracias a usted. Ya sabemos con Tatiana Cuervo también que nos va a acompañar en esta actividad. Quiero empezar por el lado de la emergencia sanitaria y por supuesto cómo estamos en este momento a nivel de nuestra ciudad de Bogotá. Pues no dejan de ser alarmantes las cifras que cada día crecen y que por supuesto ponen en alerta a toda la ciudadanía. Quisiera preguntar cómo va este tema, el balance hasta este punto en materia de salud y atención y por supuesto lo que esto nos depara en los meses siguientes. Doctor Alberto. Yo creo básicamente con lo que hemos podido ir observando frente al avance de la pandemia, se han hecho esfuerzos desde el 19 de marzo, incluso cuando arrancó el confinamiento a nivel de Bogotá. Estamos básicamente trabajando en el distrito desde todas las entidades, propendiendo porque la famosa curva que se hablaba desde un comienzo se aplanara y que se extendiera en el tiempo, por lo menos dar tiempo, valga la redundancia, a que las unidades de cuidados intensivos se fortalecieran, a que las personas en algún momento fueran concientizándose del uso de tapabocas, del distanciamiento social, del adecuado higiene y lavado de manos, y digamos que se ha hecho un trabajo de información, de educación, de comunicación con las personas constante por todos los medios de publicidad, y adicionalmente nosotros como salud pública venimos adelantando constantemente campañas educativas en los diferentes sectores, en las diferentes zonas que se han priorizado para ello. Más sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que igual las cifras se han ido incrementando. Eso no quiere decir que las personas no estén acatando las normas. Digamos que en su mayoría las personas son conscientes del riesgo de la situación que estamos viviendo. Hay algunas otras que infortunadamente, hay que decirlo, no lo hacen, no son juiciosas con este tema del uso de tapabocas, del distanciamiento. Normalmente, pues digamos que es la única referencia en este momento, la única vacuna, por llamarlo de alguna manera, que podríamos tener acceso, porque no hay acceso en este momento a ningún biológico que nos pueda librar del COVID-19. En este momento la única opción que tenemos es el comportamiento de las personas, y ese comportamiento puede estar dado en algún momento para que se amplíe esa cifra o se disminuya o incluso se mantenga, pero ahí es donde se está haciendo un trabajo fuerte. No sé, Liliana, tengas algo ahí
que aportar en el tema. Sí, pues ya de la información que tenemos reportada en la subred, entonces está como la parte de la situación a nivel local, tenemos como puntualizados los barrios donde se han presentado casos y pues sobre todo los que ya van en ascenso, vamos llegando como a estandarizar los barrios por cantidad de casos que se van reportando allí. Entonces, en total para Rafael Uribe, en estos momentos ya hay reportados 3.509 casos, de los cuales ya hay recuperados 128 personas, casos positivos 724 casos y fallecidos 10 casos. En esa medida, los casos notificados son las personas a las cuales se les ha hecho prueba para COVID-19. ¿Listo? En este momento hospitalizados de la localidad hay 23 personas y 5 personas en UCI. Es lo que tenemos reportado. El informe, esas cifras van hasta corte de junio 21 de este año. Y no sé si les gustaría conocer los barrios o en cuanto a cifras ahí estamos bien. Sí, sería bueno conocer, Liliana, cuáles son los barrios con más impacto frente a esta emergencia sanitaria. Los barrios con más impacto ha sido Murillo Toro, Claret y Diana Turbay. Son los barrios donde hay alrededor de entre 21 y 30 casos más o menos. Son los más afectados, ya les confirmo. Las UPCs priorizadas, ¿no? Las que ya veníamos trabajando. Quiroga, que era una de las que teníamos priorizadas, y Marco Fidel Suárez. Ahí es donde se ha presentado como con mayor importancia la notificación de casos. De seguir así, ¿es muy posible que volvamos a un confinamiento obligatorio, doctora Abadía? Seguramente. De hecho, está dentro de lo presupuestado el distrito. Ustedes han escuchado que se habla, hay varios, digamos que estándares que se van a medir allí, que son el Transmilenio, la ocupación del Transmilenio, que no sobrepase en algún momento el 35% de su ocupación. Y otro indicador que es clave, que son las unidades de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos se han ido reforzando con inversión del gobierno nacional. Ya se incrementaron las unidades de cuidados intensivos en Bogotá, más sin embargo, a la par también se han ido incrementando los enfermos, ¿no? En esa medida, pues digamos que de las UCIs, porque si llega a ese punto, seguramente va a tocar tomar medidas más estrictas, como confinamiento total otra vez en Bogotá. Doctora Abadía, como casi no se habla de los pacientes asintomáticos, ¿cómo se pueden identificar este tipo de personas? Lo complicado del COVID precisamente está radicado ahí. De 10 personas que adquieren la enfermedad, entre 8 y 9 personas son asintomáticas. Quiere decir eso, asintomático, que no tiene o no presenta ningún tipo de síntoma. En esa medida, pues, si ustedes no identifican síntomas en otra persona y esa persona no siente absolutamente nada, pues va a tener digamos que un falso imaginario de que está bien, de bienestar. Y en esa medida ahí está lo peligroso de la situación, porque esa persona puede estar, por ejemplo, manejando un taxi, andando por toda la ciudad, transmitiendo el virus de una u otra manera, en su respiración, cuando da el cambio de las vueltas, cuando saluda a las otras personas. Por eso es tan importante el lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas. Hay que insistir en el uso adecuado, porque es que uno ve constantemente también la gente que no utiliza los implementos de la manera adecuada. El tapabocas se lo ponen sin tapar la nariz, lo manipulan con las manos sucias, no lo cogen de las tirillas como debe hacerse, se lo ponen debajo de la barbilla. Bueno, en fin, se lo quitan cuando van a hablar por celular, llegan a un sitio y lo primero que hacen es quitarse el tapabocas. Hablaba yo con una señora que atiende el supermercado allí en la plaza de San Pedro Mendoza la semana pasada, y me decía, aquí siempre llega la gente, lo primero que hace es quitarse el tapabocas. Entonces me toca decirle, señores, por favor, déjense el tapabocas porque es una cuestión de seguridad. Y entonces digamos que hay unos comportamientos erráticos frente al uso del tapabocas, todo tipo de excusas, ¿no? Es que me incomoda, es que me empañan las gafas, es que no me siento bien, es que me siento como asfixiado. Bueno, en fin,
un sinnúmero de excusas que es lo complicado, y es entrar a modificar todo ese tipo de comportamientos que a veces surgen pues de un malestar, tener digamos, un implemento que no estábamos acostumbrados, pero pues es necesario, definitivamente necesario que seamos muy estrictos, porque es una situación muy seria, es un problema de salud pública, es realmente una crisis a nivel sanitaria, y pues debemos de acatar todas las normas de manera estricta. Liliana, uno ve que quizás se crea como una falsa seguridad frente al retorno o a las medidas que ha tomado el gobierno frente al retorno de diversos sectores, actividades económicas. Digo que se crea un sentido de seguridad porque a veces se cree o la gente cree que al volver a la actividad, pues es que todo está normal, y finalmente es todo lo contrario. Es decir, el tema es más alarmante porque hay más personas contagiadas, seguramente más personas asintomáticas, como lo explicaba el doctor Abadía. ¿Por qué es necesario estar muy atentos a este tipo de cosas frente a la emergencia que se está dando, especialmente en la ciudad de Bogotá? Precisamente al estar saliendo mayor cantidad de personas al espacio público, al transporte público, a retomar ciertas actividades que tenemos autorizadas a retomar, hay riesgos asociados, ¿cierto?, a estas medidas. Aquí es donde recobra mayor importancia que uno, desde los sectores, sobre todo sector salud, estemos reforzando con la comunidad, con las familias, esas medidas que son tan importantes para aprendernos a cuidar en esta nueva situación que se nos ha generado este año 2020. Entonces, como lo decía mi compañero, siempre estamos reforzando mucho uso adecuado del tapabocas. Toda la parte del distanciamiento social también es súper clave en estos momentos. La parte del lavado de manos, que sea mucho más frecuente de lo que ya lo veníamos implementando, porque un tema también en la parte preventiva desde salud siempre ha sido el lavado de manos, pero ahorita la idea es que las personas lo intensifiquemos, y de esa manera son como las únicas medidas que tenemos para podernos cuidar ahorita frente a la situación COVID-19. Pasemos frente al tema de salud mental, que es uno de los aspectos bien relevantes e importantes frente a esta emergencia, esta coyuntura de emergencia que está viviendo el mundo. Doctora Abadía, digamos que ¿qué es lo más recurrente frente a este tema en consultas de la gente, frente al tema de salud mental, y los variantes o variables que esta puede tener en este confinamiento? Bueno, sí, mira, antes de ir a la pregunta quisiera hacer una aclaración. Aquí, digamos que en Colombia, de hecho, la salud mental nunca se ha tenido en cuenta. Realmente la salud mental es, digamos que la cenicienta de la salud, por llamarlo de alguna manera. La salud mental es generalmente la que se mira, pero ya cuando la persona está enferma, o sea, ya tiene síntomas y ya accede a una clínica psiquiátrica o consulta a esa persona por su cuenta propia a un psicólogo. Hay que decir también, antes de ello, que las personas tienen muchas taras frente al tema de acceder a una consulta psicológica. Normalmente cuando las personas les dicen vaya al psicólogo o vaya al psiquiatra, pues el psicólogo y psiquiatra lo primero que dicen es no, yo no estoy loco, esto ¿qué le está pasando? Tenemos, digamos que unos preconceptos, unos prejuicios frente al tema de acceder a la salud, a un profesional de la salud mental. Y también en la última encuesta de salud mental, que fue en el año 2015, hay que decirlo que allí ya se veían presentando indicadores de salud mental en términos de ansiedad y depresión altos. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el 2015 se determinó que de esa encuesta de salud mental, el reporte de ansiedad era el 53% y de depresión en las personas era aproximadamente el 80%. Hablábamos de unos indicadores fuertes de salud mental. ¿Qué pasa con el COVID? Cuando hay un confinamiento y cuando hay adicionalmente digamos que unas condiciones socioeconómicas que no son favorables para las personas, pues se exacerba todo ello, ¿no? Las personas al entrar en una cuarentena obligatoria, sin tener unas oportunidades, adicionalmente con un riesgo de enfermar,
con una sobreexposición a la información, porque adicionalmente por los medios de WhatsApp, por todos lados llegaba información de lo caótico que era la situación y de cómo nos podíamos enfermar y agravar. Entonces ese miedo, esa ansiedad que genera la enfermedad, que genera saber que de pronto yo o alguno de los miembros de mi familia se pueden enfermar, pues obviamente hace que la salud mental se vaya deteriorando gradualmente. Han habido, adicionalmente, ustedes lo han escuchado, otros signos de esas, digamos que de esa enfermedad de la salud mental, y es las violencias. ¿Cómo se ha traducido en términos de violencia hacia las mujeres, niños y personas mayores, que son generalmente las personas más vulnerables en una familia? Si nos vamos a un núcleo familiar, muchas personas terminan muchos hombres, y hay que decirlo en términos propios, generalmente que son los que terminan agrediendo a las mujeres. ¿Cuántos feminicidios han habido? La semana pasada escuchaba yo que aproximadamente ya en Colombia, desde que empezó la pandemia, y en el mes de marzo hablamos de unos 52 feminicidios. Eso es una cifra bastante preocupante, bastante alta, y adicionalmente las que están encubiertas, que no han llegado a feminicidio, pero que sí han sido constantemente, digamos que reportadas por las diferentes entidades notificadoras, y donde la línea 106, por ejemplo, que es la línea de salud mental del distrito, se ha incrementado en un 150% las llamadas en términos de violencia. Entonces, allí todos esos indicadores hacen ver la urgencia y la necesidad, la relevancia de la salud mental en los colombianos. Digamos que ahorita se está viviendo por esta situación, y digamos que se está visibilizando estas problemáticas, lo que no quiere decir que antes no sucedieran. Sin duda un tema de bastante relevancia frente a esta coyuntura que nos ha tocado. Doctora Badía, yo quisiera preguntarle a Liliana si tenemos alguna estadística frente al tema de salud mental. ¿Ustedes llevan alguna estadística en ese concepto, en ese tipo de consultas, situaciones que se están presentando a nivel ciudad? Frente a las situaciones como que se nos vienen dando paralelas a COVID, lo que veníamos hablando de salud mental, no, todavía sí hay cifras notificadas en el sistema de vigilancia para violencias. Hay un sistema de vigilancia a nivel salud que se llama CIVIM, pero en este momento aquí no tenemos las cifras. Pero sí, claro, es el comportamiento de lo que la comunidad va reportando, sí se va llevando cifras puntuales. Yo tengo algunos datos que podrían complementar, porque pues, digamos que en salud mental, pues yo soy la persona que está como al frente del tema, y yo tengo algunos datos que pueden pues como dar luz de qué está pasando. Por ejemplo, el 75% de las personas que se han encuestado, y hablo de una encuesta que hizo Profamilia más o menos hace unos 20 días, el 75% de las personas encuestadas se había sentido un cansancio absoluto y sin algún motivo aparente. En ese porcentaje también las personas manifestaban que se habían sentido nerviosas, que se habían sentido inquietas. El 58% de las personas manifestaron sentir rabia y desesperanza. Ustedes saben que ese término de desesperanza tiene que ver con el no saber qué va a pasar con mi vida, el saber que de pronto estoy en una situación donde mi crisis, sí, hay crisis económica, donde de pronto perdí mi trabajo, donde de pronto adicionalmente si tenía un negocio que era de comidas, por ejemplo, y que estaba hasta ahora empezando, no es un negocio que esté acreditado como, no sé, de los que ya comercialmente conocemos, sino que hasta ahora estaba iniciando, pues perdí mi dinero, perdí lo que había invertido allí, no tengo los recursos suficientes para hacer una publicidad virtual, en fin, y cómo todas esas situaciones empiezan a generar, obviamente, no solamente la crisis económica, sino que también afectan, obviamente, la salud mental de esa persona y por supuesto de su núcleo familiar, ¿no?
Si vemos si analizamos la situación, va mucho más allá de lo que podemos apreciar a primera vista. Es una situación de emergencia social, pero adicionalmente es una situación donde las personas, por la recesión económica que estamos viviendo, la persona se siente más vulnerable, se siente más ansiosa y puede entrar en periodos de depresión, puede entrar en periodos de aislamiento social, de hecho, porque pues, lo estamos viviendo. Aparte del aislamiento que se está viviendo, puede entrar a aislarse dentro de su propia familia. Son, digamos que comportamientos que pueden ser típicos en algún momento de personas que sienten que su vida les cambió tan profundamente que incluso pueden llegar a una ideación o a un intento suicida, que ya se han presentado bastantes casos, y adicionalmente se han estado atendiendo, como decía anteriormente, por la línea 106, muchos de estas llamadas donde la gente no sabe qué hacer y pues tiene por lo menos un elemento que es fundamental en Bogotá y que de pronto también antes de la pandemia tampoco casualmente tampoco lo habíamos apreciado y que está allí, que es la línea 106, que es una línea que adicionalmente no es una línea que haya surgido de la pandemia, sino que es una línea que en Bogotá lleva 23 años. Es una línea que se creó hace 23 años, pero que hasta ahora la gente la está reconociendo precisamente porque se ha dado cuenta de que allí hay un equipo de psicólogos, más o menos unos 16, 18 psicólogos, que están dispuestos a escuchar a la persona y a orientarla. Doctora Badía, es casi imposible no hacernos preguntas como ¿cuándo podré salir de casa sin sentirme inseguro y en peligro? ¿Ocurrirá aquí lo mismo que ha pasado en Italia? ¿Me enfermaré, me moriré, enfermaré o moriré alguno de mis familiares? ¿Qué reacciones físicas puede una persona con esta carga emocional? Pues mira, el hecho de sentirse uno nomás ya enclaustrado en su casa, porque hay personas que han tenido por su edad, por ejemplo, las personas de 70 años en adelante, por su seguridad, porque hay enfermedades seguramente propias de la edad que son preexistentes, como la diabetes, como la hipertensión, como de pronto alguna afección cardíaca, y como desde allí las personas pues también se sienten digamos que violentadas. De hecho, hace muy poco sacaron una tutela al gobierno frente a, oiga, ¿qué está pasando con nosotros? Pero más allá de ello, es sentir que adicionalmente esto como que no tiene una luz clara, ¿no? Mucha gente dice, no, pues esto, vea lo que está pasando en China, vea lo que está pasando en España, que hay rebrotes, que otra vez han tenido que empezar a cerrar fronteras, que otra vez han tenido que empezar a generar estrategias de confinamiento porque no ha pasado. Entonces, todo eso genera mucha incertidumbre. La incertidumbre, digamos que para ninguna persona es positiva, porque pues es no saber uno para dónde va, no es saber uno pues a ciencia cierta qué va a pasar. Nosotros como seres humanos generalmente nos gusta tener claridad de para dónde vamos, es parte del ser humano, es saber un norte, y en este momento digamos que es todo lo contrario, es cómo esa situación ha llevado a que las personas sientan que no tienen como las riendas de la situación, y cómo en algún momento las enfermedades o las personas o alguna persona que conocían puede enfermarse, o alguna persona que conocen incluso se ha enfermado y ha muerto y no han podido ir, por ejemplo, a acompañarlo como normalmente se hacía, que es otra situación que surge acá de esta enfermedad, y no han podido hacer toda la parte ritual que normalmente se hacía, que era el acompañar en la funeraria, que era acompañar al cementerio, y nada de eso ha pasado, ¿eh? Entonces es muy complejo para todos los seres humanos, aparte de que somos seres que estamos normalmente socializando con las demás personas. Sentir que estamos aislados, pues eso ya genera de por sí una carga emocional bastante fuerte. Sin duda, doctora Badía y Liliana, es un tema, es un ramillete de unas variables pues, bastante amplias, lo que puede generar esta situación que nos ha tocado vivir
un tobogán de emociones que se generan tras ellas. Pero retomando la pregunta de Florecilla, y es las reacciones físicas, o sea, cómo se manifiesta todo ese estrés, la incertidumbre y el estrés que todo esto genera, cómo se manifiesta físicamente ya en reacciones sintomatológicas en la persona, en su comportamiento, no sé, dolores de pronto físicos. ¿Cómo se manifiesta ese tipo de cosas que estamos viviendo en diversas circunstancias? Bueno, aquí hay que también hacer una observación, es que las reacciones son tan diferentes en cada persona como personas hay. Digamos que se tiene igual digamos que algunas características generales. Las personas, lo que normalmente, digamos que popularmente decimos es que está nervioso, que realmente lo que manifiesta es un estado de ansiedad. Esa situación de ansiedad se puede manifestar de diferentes maneras. Se puede manifestar, por ejemplo, por la impaciencia que muestre o que evidencie en su casa, ¿no? Entonces, una persona que es impaciente, que dice, ¿y esto cuándo va a pasar? Y de pronto tenga efectos de mal genio, ¿no? Un efecto de rebote con su familia, que es un poco también la explicación de las violencias sin justificarla, ¿no? Obviamente, sino el por qué de pronto esa impaciencia termina proyectándose a los miembros de su familia, termina volviéndose una persona un poco más violenta. No quiere decir con esto, por ejemplo, que las personas que antes de la pandemia no eran violentas, ahora se volvieron violentas. No. Hay unas características de personalidad que seguramente antes o después de la pandemia siguen siendo permanentes y que son propias de esa persona. Entonces, no con ello se puede explicar que por eso las personas están siendo violentadas, para nada. Pero sí, esa impaciencia hace que haya diferentes manifestaciones. Por ejemplo, la falta de sueño, el no dormir, el sentir que pues como estamos en la casa, el sentir que estamos viviendo lo mismo, el sentir que se está trabajando desde la casa muchas veces, porque hay gente que todavía, como nosotros, continuamos trabajando desde la casa, pues eso también altera de una u otra manera los ciclos de nuestra vida, ¿no? Ya no tenemos las rutinas que estamos acostumbrados a salir de la casa, a caminar, que eso también distensiona, por ejemplo, el poder salir a hacer ejercicio. Por eso se ha tratado de implementar también desde el distrito que las personas por lo menos salgan y caminen 1 hora, 2 horas en la mañana. Listo, doctora Abadía, vamos a retomar. Estábamos hablando justamente de una de las reacciones que puede manifestar la persona cuando se ve sometido a estos fenómenos de estrés. Es la pérdida del sueño. Yo creo que es una de las cosas más comunes que vienen presentando. Pero, ¿cómo combatir eso? O sea, ¿cómo poder de alguna manera mitigar este fenómeno cuando se presenta por diversas situaciones? Bueno, aquí es importante que saquemos esa reserva que tenemos cada uno de los seres humanos. Es importante, digamos, entender y comprender la situación ante todo, ¿no? Que tengamos conciencia de lo que está pasando. Eso, en consecuencia, nos permite actuar de manera racional y saber que, pues, como diría la filosofía popular, nada es eterno en el mundo. En esa medida nos permite también adaptarnos a esta situación y empezar a sobrellevarla. Se habla de reinventar, de hecho, parte de lo que estamos haciendo en este momento es eso, ¿no? Es reinventarnos. Ya no me estoy desplazando hasta su canal o hasta la emisora a hablar allá presencialmente, sino lo estamos haciendo de manera virtual porque hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas condiciones que nos pone la enfermedad o la cuarentena. En esa medida, las personas requieren, obviamente, ojalá del apoyo social, requieren de que otras personas también estemos ahí abrigándonos. La distancia no hace tampoco que nosotros podamos comunicarnos con otras personas, que tengamos la posibilidad de entender
proponer nuevas opciones para nuestras vidas. Las personas a veces también tienen, digamos que es un poco lo que yo mencionaba antes, ¿no? Si tenemos esa percepción de la vida como negativa, como, ay, no, es que esto, vean lo que ha pasado y vamos a estar peor, y adicionalmente me la paso viendo redes sociales y las redes sociales negativas, pues obviamente mi percepción de la vida y de lo que me está sucediendo va a ser totalmente nefasta. Pero si yo tengo una visión mejor, empiezo a propender por ejemplo, mirar videos que sean nutritivos para mi alma y para mi espíritu, y en esa medida también comunico de lo mismo a las personas que están a mi alrededor, pues eso va a tener un efecto positivo en las personas que están en mi núcleo familiar y en mí mismo. Obviamente depende de cada una persona, de cómo cada persona asuma esta situación, y es muy importante que tengamos en cuenta, como lo decía anteriormente, que esto es algo finito, que va a terminar en algún momento y no sabemos en qué momento va a tener ese fin. Es la incertidumbre que todos tenemos, pero mientras tanto lo mínimo que podemos hacer es acatar las normas básicas que hemos venido casi que siendo incisivos, insistentes desde un comienzo, para que esto realmente no se vuelva peor de lo que puede ser, ¿no? Es allí donde también tenemos un compromiso y un comportamiento que debe ser ejemplar para las demás, para las personas que obviamente están a mi alrededor y para las personas que incluso no conozco. Para nadie es un secreto también que a veces las personas en su afán de retomar la vida normal, entre comillas, que llevaban, pues no ponen, digamos, que el suficiente cuidado y salen sin las suficientes precauciones, pero afortunadamente son un menor porcentaje esas personas que las que sí propendemos por un cuidado propio y de las personas que están a nuestro alrededor, afortunadamente. Yo tengo una pregunta para Liliana, y retomando lo que dice el doctor Abadía hace unos instantes. Los contenidos que vemos, es decir, como alimentemos nuestra mente, así de esa manera también pueden reaccionar algunas cosas. Liliana es una mujer joven y yo le pregunto, ¿qué ves generalmente en redes sociales? ¿Qué ver y qué no ver a través de estos medios? En la televisión, pero las redes sociales cobran una relevancia poderosa porque casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente o acceso a este tipo de difusión y de medios. ¿Qué ver y qué no ver, Liliana? Claro, y en lo general, ustedes saben que encontramos mucha información en redes sociales, entonces lo importante es, uno, mirar fuentes confiables, ¿cierto? Dos, revisarlas al día, uno destina el momento en que considera importante revisarlas, pero sí no estar revisando cada rato qué ha pasado, sino controlar un poco esos tiempos que dedicamos a consultar esas redes oficiales, es lo recomendable en estos momentos. Entonces, medios de comunicación que conozcamos, City TV, RCN, Caracol, El Tiempo, ¿sí? Esas son como redes confiables, y no prestar cuidado de pronto de información que hay de otro tipo de información, de otro tipo de fuentes, porque pues no sabemos qué tan confiables sean y qué tan real, qué cifras tan puntuales estén manejando. Es básicamente por eso. Pero David, quisiera que complementáramos el comentario de Liliana. Pues yo le decía, ella es una mujer joven y todos, de acuerdo a nuestra edad, como que tenemos diversos intereses cuando buscamos en las redes o miramos a ver temas en la televisión. Pero también la misma pregunta, o sea, ¿qué ver y qué no ver? ¿Cómo ser selectivos, especialmente cuando estamos afrontando como estos desafíos del aislamiento y de problemas que pueden presentarse? Pues mira, básicamente hay que decir que cada uno de nosotros podemos influir sobre nuestras emociones. El tener miedo, el tener incertidumbre, el estar algo tristes, el de pronto sentir que no tenemos el control, ¿no? Ese sentimiento de impotencia que nos da, digamos que es normal. O sea, lo anormal de pronto sería no sentirlo.
eso sí sería normal. Digamos que el miedo históricamente también ha permitido que nosotros afrontemos las situaciones, ¿no? O sea, el miedo no es algo nuevo. Todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo a o miedo por afrontar alguna situación. En esa medida, discúlpeme, en esa medida, el término de afrontar situaciones con miedo hace que nosotros también despertemos otras fortalezas propias, que nosotros aprendamos a afrontar la vida de otra manera, a verla desde otro punto de vista. En esa medida también el saber cuidar de nuestras emociones es muy importante para que esas emociones nos ayuden y no se vayan en contra de nosotros, ¿no? Si yo me dejo llevar por la tristeza, si me dejo llevar por la incertidumbre, si me dejo llevar por ese miedo exacerbado, pues voy a terminar seguramente en una clínica psiquiátrica o voy a terminar en una depresión profunda. Eso obviamente no va a ayudar absolutamente nada que mi situación se mejore o se remedie, sino al contrario, va a generar pues muchas más dificultades de las que ya puedo estar viviendo. Doctor, ratifiquemos un poquito más para nuestra audiencia. Una persona que tiene estos síntomas, ¿a dónde puede acudir por ayuda psicológica? ¿Con quién se puede comunicar? ¿Alguna página web? ¿Línea telefónica? Cuéntenos. A ver, desde el distrito, ustedes saben que nosotros propendemos siempre por la salud en general de las personas, independientemente de qué régimen sean, sea contributivo o sea subsidiado. Nosotros hacemos, digamos, que brigadas en todos los sectores y allí abordamos personas de regímenes. La salud mental va mucho más allá del régimen subsidiado contributivo. La salud mental, en este momento, por ejemplo, en la línea 106, que es la línea distrital, que vuelvo pongo a la orden de toda la ciudadanía, la línea 106 está puesta para todas las personas, para todos los ciudadanos de Bogotá, independientemente del régimen que tengan. Pero adicionalmente hay que decirlo también que muchas EPS han optado por colocar unas líneas para atender la salud mental de las personas derivadas por el COVID. Entonces, cuando uno llama a la EPS y lo envían lo derivan al contestador, allí hay también algunas líneas que se han puesto para eso, para la atención de la salud mental de las personas. Inicialmente, digamos que debe ser, a veces la gente, lo que se ha visto es únicamente la gente quiere que la escuchen. Hay gente que está a veces tan sola o se siente tan sola, puede que esté rodeada de familia, pero se siente sola. Y a veces lo único que quiere es que alguna persona la escuche. Entonces, es una muy buena opción la 106 para que esas personas, los psicólogos que están allí puestos para el servicio de las personas, pues puedan atender el llamado de esta persona. Y evitar que esa situación, que inicialmente puede ser simple, se vuelva mucho más compleja, más profunda, más crónica, ¿no? Y termine en una enfermedad mental pues más profunda. Doctora Badía, ahí justamente creo que estamos terminando la semana de tema de sustancias psicoactivas, el consumo de sustancias psicoactivas. Usted también es un experto en el tema, está manejando temas relacionados con esto. La pregunta es si en este confinamiento se han presentado más casos de este fenómeno, si ha crecido o ha decrecido. ¿Cómo está el panorama frente a este tema? Bueno, acá ese es otro tema, ¿no? Otro tema muy complejo. Aprovecho para decir que hoy, 26 de junio, es el Día de la Lucha Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial. Hoy hay varios foros, varias actividades que están puestas allí para precisamente resaltar esta lucha contra el narcotráfico, contra estas bandas criminales que afectan la salud de las personas. Bueno, aquí es un tema muy complejo porque las drogas han existido
por toda la vida. O sea, las drogas son milenarias. Estamos hablando que en este momento, viéndonos para el momento del confinamiento, las personas que sufren, por ejemplo, una adicción o una droga, pues se han visto de una u otra manera reprimidas. ¿Por qué? No es fácil que una persona, por ejemplo, que estaba, vámonos a una droga simple como el alcohol. Voy a hacer una diferenciación rápida entre las drogas y lo voy a poner simplemente en lícitas e ilícitas. Las ilícitas ya sabemos cuáles son, que son las que tenemos acceso en una cigarrería, en la tienda de la esquina, en la tienda de Doña Juana, de Don Francisco, que nos venden toda la gama de trago, cerveza, aguardiente y los diferentes tipos de licor. Y el cigarrillo, el tabaco como tal, está considerado por la Organización Mundial de la Salud como una sustancia psicoactiva. Entonces, tanto tabaco como alcohol hacen el mismo daño que la marihuana, el bazuco, los opioides o cualquier otro tipo de droga. No quiere decir eso que porque sean aprobadas cultural o socialmente hagan menos daño, y eso hay que ser enfático en eso. Aunque generalmente tenemos más discriminación por las personas, por ejemplo, que vemos en una esquina o en un parque consumiendo marihuana y no decimos nada, absolutamente nada por las personas que están bebiendo alcohol en una tienda de la esquina. Al contrario, a veces hasta vamos allá y los acompañamos o decimos, ay, tan bueno es que ellos se divierten en la esquina y juegan rana y toman alcohol cada 8 días. En este momento, digamos que todas esas dinámicas sociales están reprimidas. Eso hace que las personas, una conducta como el alcohol, por ejemplo, el consumo de alcohol, pues se haya disminuido, ¿sí? Pero se ha incrementado casualmente, por ejemplo, la adicción al cigarrillo. Entonces, mucha gente tiene más en este momento adicción a estar fumando, digamos que se ha incrementado ese hábito, que el consumir alcohol, obviamente, porque pues, los sitios en donde normalmente recurría el consumo de alcohol están cerrados, no podemos ir a la discoteca, al bar, a la tienda, a la rana, ni a ninguna de estos sitios donde generalmente se consume alcohol, y entonces la gente ha tenido que limitarse, por ejemplo, a estar en sus casas, y por eso un uso como el cigarrillo es algo individual, y se ha incrementado este consumo. Se ha visto un incremento en el consumo y digamos, un decremento en el consumo de alcohol. No quiere decir con eso que las personas hayan dejado de tener el gusto por el alcohol, ¿no? Eso es importante decir, que ay, no, habrá gente que diga, ellos ya van a dejar de tomar gracias a la pandemia. El gusto por el alcohol seguramente está allí, lo que pasa es que los sitios no están abiertos, entonces eso sí hace que se disminuya el consumo. Eso también tiene unos efectos, digámoslo, en términos de ansiedad, importantes, ¿no? La gente, el hecho de saber que no puede estar constantemente en los sitios donde consumía, pues hace que también presente algunos síntomas de ansiedad, casi que de abstinencia. Hay personas que sentir un síndrome de abstinencia porque es cuando la persona estaba acostumbrada a consumir y no consume, pues eso hace que se deteriore también su salud mental, que entre en estados de ansiedad, que entre en estados incluso de mal humor, que sus características a nivel de personalidad se exacerben un poco más y pueda ser incluso un poco más agresivo con las demás personas que están alrededor. Esos son elementos que toca tener en cuenta. Pues lo digo a grosso modo, no, porque pues esto es mucho más profundo y pues aquí se nos llevaría seguramente una mañana hablando del tema, pero como para tenerlo en cuenta. Gracias, doctora. Ya entendemos que es un tema de largo aliento y por supuesto también tiene muchas aristas que tocar. Yo quisiera que Liliana nos diera algún mensaje a la comunidad frente al tema de prevención. La prevención en este momento es la que cuenta frente al tema del COVID. Tipsitos para que no se nos olvide, para que estemos muy atentos
frente a esta situación que está viviendo pues el mundo entero, nuestra ciudad. Algunos tips importantes, diría. Bien, entonces pues desde luego la invitación siempre es a cuidarnos nosotros, cuidar nuestras familias, cuidar también nuestros vecinos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces la idea es seguir reforzando esas medidas que tal vez mencionamos al inicio. Siempre uso el tapabocas en espacio público, transporte público, por más que me encuentre al vecino que estimo, que he conocido por muchos años, conservar ese distanciamiento. Lo puedo saludar usando mi tapabocas, pero conservamos el distanciamiento social. Mínimo entre 1 o 2 metros de distancia, estar de las personas, salir realmente a lo necesario, lo puntual, entonces vueltas que tengamos pendientes, abastecimiento de alimentos, pero solo lo puntual. Ya están autorizados unos horarios para utilizar lo que es el parque, salir a caminar, entonces hacer uso adecuado del tiempo y solo el tiempo estipulado por edades, porque están por edades, ¿verdad? El lavado de manos, que sea frecuente, la parte de desinfección cuando llegamos a la casa, traemos por ejemplo, el mercado. Entonces hay que limpiar muy bien todo lo que entramos de la calle, limpiarlo muy bien. También la parte de la ropa, hay que lavarla. Entonces tener como muy pendientes esos cuidados y reforzamos diariamente esas medidas preventivas que tenemos, muy seguramente estamos cuidando muy bien nuestra familia y nuestra comunidad. Doctora Badía, un mensaje preventivo frente al tema de la salud mental y algunos tipsitos en los cuales podemos manejar la situación desde casa. Bueno, pues digamos que como lo he venido repitiendo durante la sesión, el espacio que ustedes muy amablemente nos brindaron, el tema de la salud mental empieza por cada uno de los seres humanos, las personas que están allí en sus casas, en los diferentes sitios que nos están escuchando. El cómo yo me comporte, el cómo yo acceda a una información que sea negativa, pues hace también que afecte mi manera de pensar y mi manera de actuar. Yo siempre he dicho que las redes sociales son positivas o negativas dependiendo de cómo las utilice. Si yo ingreso por lo menos a un YouTube y miro videos de muertes, de asesinatos, pues obviamente va a tener una afectación diferente en mi manera de percibir la vida. Si yo ingreso, por ejemplo, en este momento y puedo ver que allí hay rutinas, por ejemplo, de yoga, que hay rutinas de meditación, ¿no? Que me permite a mí también, digamos que dentro de ese confinamiento, dentro de esos espacios que estoy viviendo de aislamiento, pues puedo también tener unas opciones positivas, escuchar música, de tener de pronto unos horarios establecidos en mi trabajo, a pesar de que estoy en la casa, pero que pues tenga también un espacio para hacer un ejercicio, para pensar en mí. Ese tipo de cosas hace que pues mi vida cobre un sentido, ¿no? Que no me sienta como absorbido por una rutina y adicionalmente con la incertidumbre de que esto no pasa y que va a pasar, no, sino que más viva el día a día, ¿no? Como los alcohólicos dicen, estas 24 horas no voy a beber una gota de alcohol, y es algo así, es tomar esa filosofía de la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que es muy inteligente, además muy práctica, es que hoy voy a vivir mi vida de una buena manera y lo voy a vivir de este modo y voy a tener esta rutina. Entonces también es establecer como esos parámetros para que mi salud mental no se deteriore. En esa medida seguramente vamos a tener unas personas, así estemos aislados en las casas o trabajando desde las casas, vamos a tener seguramente unas personas mucho más tranquilas y con capacidad de afrontar las. Doctora Badía, agradecerle mucho que haya atendido nuestra invitación.
compartir con la comunidad todas estas reflexiones, apuntes, consejos, asesorías importantes. Igualmente a Liliana, que estuvo también con nosotros. Pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona todo este tema y esperamos que pues estos tips y esta orientación sea muy útil en medio de una situación que pues nueva para todos. Tenemos que tener esa capacidad de adaptación, esa resiliencia en diferentes campos. Y simplemente me resta decirles gracias por estar con nosotros y estaremos en contacto. Liliana, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Liliana, gracias por aceptar la invitación al corazón de tu ciudad. Lo mismo al doctor Abadía, son profesionales de la Red Centro Oriente, los cuales también están en nuestra localidad de Rafael Uribe. Muchas gracias, un feliz día. Mil gracias. Gracias. Doctora Abadía, un abrazo y feliz día. Muchas gracias. Gracias, muy amable.